Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Y creo que esta es una de las conversaciones pendientes que tiene la sociedad colombiana. El destino de los niños, de los jóvenes, de las infancias, muchas veces nos parece que está tendido, que hace parte del horizonte político, y la verdad es que creo que todos los que somos padres y los que trabajan con niños y las personas que frecuentan a niños, niñas y jóvenes saben que estamos en un momento coyuntural, en un momento complejo de la humanidad, pero también en un momento complejo de Colombia, en donde las infancias y los jóvenes han sufrido una violencia, esta violencia endémica desde hace tantos y tantas décadas, que obviamente ha convertido a muchos de esos niños y niñas en parte de esta guerra infausta que hemos vivido en las últimas 8 décadas al menos. Por eso tengo la felicidad hoy de estar aquí con Yolanda Reyes. Yolanda, escritora, pedagoga, alguien que se ha tomado el trabajo de insistir cada 15 días en el tiempo, hace unos 20 años, y desde siempre, en que miremos, en que bajemos un poquito la mirada, en que atendamos lo que nos dicen las infancias, en que consideremos a esos niños, a esas niñas, a esos jóvenes colombianos como ciudadanos que merecen una voz y merecen una agencia. Yolanda, gracias por estar aquí hoy en Gracias. Conversaciones Pendientes. Gracias, Juan David. Qué maravilla. No me pierdo las conversaciones, entonces, muy bien. Tú llevas toda la vida, como lo dije, insistiendo en que la sociedad tiene que tener un cambio cultural frente a la infancia y frente a los jóvenes. ¿Por qué no hablamos de eso que tú empezaste a hacer hace 40 años, o un poco más incluso? ¿Y qué es lo que ves en ese tránsito de esta sociedad, de estos últimos 40 años, frente a las infancias y a los jóvenes de este país? ¿Qué sientes desde una mirada sociológica, educativa, del comportamiento que ha tenido el país con sus niños y con sus jóvenes? Es una pregunta difícil porque hay cosas que se repiten y se repiten y ya los niños y las niñas con los que yo trabajé, pues ya son padres. Y hay niños y niñas que fueron afortunados y otros que no. Entonces lo primero que hay que decir es que no se puede hablar de una infancia en Colombia sin mencionar la brecha y sin pensar que esta es una brecha que se instaura muy pronto. Que yo creo que es fácil seguir prediciendo, y eso me parece terrible, lo que puede pasar con un niño de 4 años, según esté en un lugar de la sociedad, en una región del país o en un lugar privilegiado. No necesariamente está todo dicho, pero sí hay una gran parte de cosas que nos seguimos jugando en los primeros años de vida. Y el país, yo digo, creo que esto está claro en la teoría. Creo que, bueno, somos de una generación, yo soy de una generación que tuvo hijos entre la constitución política de Colombia y el Código de Infancia y Adolescencia. En ese tiempo crecieron los niños con los que ahora, digamos, me veo en su rol de padres o en su rol de adultos. Pero lo que ha pasado, la idea de la prevalencia de los derechos de los niños, eh, la necesidad de, tantas veces dicha, de ponerlos a salvo, de hacer cosas para que ellos no estén en medio del conflicto, eh, ahí yo no sé, yo creo que ha pasado muy poco. Bueno, no hay que ser tampoco tan pesimistas, hay cosas que han pasado, hay una atención a la primera infancia que en algún momento era una rareza y que en este momento, o por lo menos en los tratados, está definida y en los planes de gobiernos hay una, digamos, hay una evaluación, al menos desde las CIAs, sobre, bueno, usted qué está haciendo en su plan de desarrollo por la primera infancia, por ejemplo. Esto antes no era tan claro. Sin embargo, nos falta mucho. Cosas que yo he visto buenas. Yo creo que cuando yo empecé a hablar de primera infancia,
me miraban, o sea, no había una biblioteca para niños que no supieran leer en el sentido alfabético. A ningún alcalde se le podía ocurrir llevar una colección de libros o pensar que un trabajo cultural se pudiera hacer. Bueno, no había educación inicial. La educación era gratuita y obligatoria a partir de los 7 años. Entonces hay cosas, y hoy sabemos al menos cuántos niños y niñas menores de 6 años tiene este país. Y algunos de esos niños pues están en programas de atención, pero también hay cosas que hemos, que hemos postergado y que siguen siendo difíciles. Yo quisiera, porque tú has sido alguien muy lúcido en la escritura y en reflexionar sobre esto de verdad, en preguntártelo frente a hechos, frente a acontecimientos, frente a realidades, algunos ominosos, otros afortunados, otros que la responsabilidad de los adultos es brutal, ya vamos a meternos en algunos de esos temas. Pero ya que lo has pensado, ¿cuál es tu mirada sobre lo que debería empezar a funcionar desde lo público en cuanto a las infancias? ¿Es suficiente el sistema que tenemos? ¿Es suficiente los códigos a los que aludes? ¿Es suficiente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? ¿Qué es lo que hay que imaginar para que nos convenzamos de que si ahí no invertimos como sociedad, lo demás se va a dificultar? Bueno, yo creo que lo primero es que no hay una cultura de preocupación por los niños en este país. Eso es clarísimo. Yo no sé, yo creo que en Noruega un niño es otra cosa, es una construcción distinta, me parece. Y hay mínimos y máximos también que están cumplidos. Entonces yo creo que hay algo cultural, como que no hay tantas urgencias en Colombia que a veces la gente no piensa que ese muchachito de 2 años que crece sin tener acceso a algo como el saneamiento básico y que tiene diarrea más o menos una vez a la semana porque no hay acueducto, eso tiene que ver con su desarrollo como ser humano. Y que desde ahí está la brecha instaurada desde los controles natales. A mí me parece que hubo algo interesante que perdió la fuerza y que quizás deberíamos seguir trabajando por ahí, que era esta idea de la atención integral y de las atenciones desde los distintos ministerios, esto de lo intersectorial, porque es que no es solo dar educación inicial o garantizar salud, sino que es un trabajo, no sé, desde que un niño tenga registro civil o no, desde que una comunidad tenga acceso a agua potable, todas esas cosas que influyen en que un niño pueda crecer en un entorno que a nosotros nos parece que es elemental, pero en Colombia no es elemental. Que es dado, que está Sí, dado no per tener se. sed, tener agua potable, no enfermarse todas las semanas, no sé cómo decirlo, pero no ser hijo de alguien que fue violado a los 12 o 13 años. Y eso es un trabajo que no es solo de las infancias, no se refiere solamente a las infancias, es un trabajo intersectorial que sí tiene que ver con cómo seguimos teniendo a los niños y quién tiene, pues porque además están los niños cuidados privilegiados, hablados, arrullados, y están los niños que siguen creciendo, pues los vemos en un semáforo, no tenemos que ir tan lejos. Pero ahora que tú lo mencionas, y creo que tú haces parte de una generación de profesionales que empezaron a activar una imaginación sobre la infancia, desde lo educativo, desde lo cultural, pero yo quisiera centrarme un poco en lo educativo, porque tú empezaste por ahí. ¿Qué fue lo que te pasó a ti para que empezaras a mirar a los niños? Porque yo no creo que eso le ocurra a todos los adultos y ni siquiera a los que son padres o madres. Es decir, tiene que haber algo que ocurre en uno para que uno pueda imaginar moralmente la infancia considerándola una ciudadanía plena que hay que atender, que hay que... Sí, es una historia linda porque esto empezó en la Fundación Rafael Pombo, en la biblioteca de la Fundación Rafael Pombo. Yo fui bibliotecaria, pues yo no sabía qué era ser bibliotecario, era maestra y me llamaron a armar ese proyecto, era en la Candelaria, en la Quinta,
en la carrera quinta con calle 10, y ahí armamos un grupo para pensar en estas cosas, pues para armar ese trabajo. Era una biblioteca y alrededor de la biblioteca había talleres de expresión artística. Empezamos a trabajar con las escuelas del barrio Egipto. En ese momento digo escuelas porque eran las escuelas y los colegios. La educación era gratuita a partir de primer grado. Y todo lo que empezó a pasar ahí fue como una serendipia. Yo no sé por qué pasaron esas cosas. Era una biblioteca para niños que supieran leer o que estuvieran aprendiendo a leer, como se pensaban las bibliotecas en el siglo pasado, en el milenio pasado, 1986 te estoy hablando. Y ahí se colaron, porque los niños se cuelan en todas partes, dos tipos de públicos. Unos que eran niños que técnicamente no estaban en la categoría de los 7 años para arriba. Yo iba a buscar a los niños por todas las escuelas del barrio Egipto, porque también era una rareza, una biblioteca abierta, con estantería abierta, para estar todo el día leyendo y haciendo talleres. Bueno, era un grupo muy interesante de gente. Pero había que ir a buscar a los niños. Los niños no llegaban a una biblioteca porque sí, había que buscar a los maestros y había que decirles lo que podía pasar ahí y también lo que no iba a pasar, porque querían como clases muy formales y todo. Y ahí se colaron estos niños, primero los que tenían 2, 3 años, no sé, alguien que trabajaba de secretaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí enfrente, en la Palacio de San Carlos, y dice, ay, ¿será que lo puedo dejar aquí mientras voy y trabajo un ratico? Y unos niños que estaban en un programa del padre Nicoló, que tenían, no sé, 14, 15 años, cortadas en la cabeza, tampoco clasificaban en el público. Estos niños habían sido siempre expulsados de los sistemas educativos, no habían podido con nada y estaban en una casa del Camarín del Carmen, que era ya como la segunda etapa. La primera etapa era, bueno, van y se bañan y pueden seguir haciendo cosas. En esta ya se tenían que quedar a dormir y entonces hicimos un programa con esos niños para que fueran a la biblioteca. Y yo nunca había visto unos lectores tan ávidos y tan necesitados de historias. Y esos niños y los de 2 años que no estaban incluidos, esos públicos en la biblioteca, me hicieron pensar que lo de leer eran los mejores lectores. Llegaban a las 7 de la mañana del Camarín. Era su casa, un lugar donde alguien les cuenta cuentos. Tú te imaginas cuando uno ha sido expulsado de todo y está ahí atracando y de pronto llega ese programa y entonces pedían, no sé, La Bella Durmiente, cosas así. Yo decía, ¿yo qué hago contando esta historia a estos niños con esos ojos brillantes mirándome? Obedecían en todo, me cuidaban por todo el barrio y yo ahí empecé a pensar, bueno, ¿qué pasa con los de 2 años también? En esa biblioteca teníamos unos libros incunables que eran, no sé, de la colección de la familia de Rafael Pombo. Y estos bebés agarraban un libro y empezaban a leer una historia y se la inventaban. Yo dije, ¿qué es lo que pasa con la lectura? ¿Qué es lo que hacemos en la escuela para que los de 7, 8, 9 años no quieran leer, desconfíen de este lugar y los que no han tenido un acercamiento, digamos, formal a la lectoescritura, necesiten los libros, necesiten las palabras, crean que aquí hay algo que les dice algo? Y ahí a mí pues esto no estoy sola en esto, vino un profesor, Federico Martín Nebras, estaba Julia Rodríguez, que es una maravilla, pues fue una maravilla, que trabajaba en el Teatro de Títeres en el Parque Nacional y había sido una de las grandes inspiradoras de trabajos alrededor de esa biblioteca del Parque Nacional. Estaba Irene Vasco, que era mi jefa, Alberto Valdiri, que hacía teatro. Bueno, era un grupo y ahí yo empecé sobre todo a pensar qué es lo que pasa en la escuela y qué es lo que tendría que pasar antes con la lectura para que no estuviera tan ligada a lo alfabético, a la deserción, al fracaso, a la idea del fracaso, porque es que la lectura no se excluye muy rápido o excluye a mucha gente muy rápido del sistema de lo académico y del sistema simbólico. Y a mí eso fue
al punto de que yo dije, yo tengo que hacer este trabajo justamente con maestras antes de enseñar a leer. Y me fui a la pedagógica, pues conocí a la directora del programa de educación preescolar, se llamaba en ese momento, y le dije, yo necesito trabajar en este programa y necesito hacer una cátedra de literatura infantil. Y ella me dijo, bueno, pues presénteme un programa, y así empezó todo, y empezamos a crear un trabajo artístico ahí en la pedagógica, sin libros, no había un libro en la biblioteca, había que llevar todas las cosas. Y ahí me encontré con una psicoanalista y empezamos a preguntar, bueno, ¿qué pasa en los primeros años de vida? ¿Qué pasa con lo que, cómo leemos? ¿Cómo es el encuentro con el lenguaje? ¿Qué es lo que, cuál es la herencia simbólica que recibimos y qué tiene que ver eso con la fundación de la ciudadanía? ¿Y qué es lo que no pasa también? Y eso fue una revolución para mí ese tiempo en la pedagógica, formando maestras de primera infancia. Ya no estaba en la Pombo. Y ahí se me iluminó todo el panorama, y poco a poco eso coincidió con que yo estaba teniendo hijos. Yo tuve a mi hija en ese tiempo. Ahí estaba, por ejemplo, Ángela Robledo. Discutíamos en ese programa de educación infantil de la pedagógica un montón. Era una cantidad de gente que venía de distintas disciplinas a pensar en algo que era una construcción muy poco, digamos, muy poco atravesada por otras disciplinas. Todavía era la idea de la didáctica del preescolar, y llegaba mucha gente desde distintos lugares. Llegábamos a decir, bueno, ¿qué significa la construcción simbólica de un sujeto? Y bueno, y todas esas cosas terminaron en que al tiempo en el que yo me hice mamá, y bueno, fundamos un pequeño proyecto, Espantapájaros, que permanece. No sé por qué empezó una movilización por la primera infancia, y estaban Tatiana Romero, Beatriz Elena Robledo. Coincidió con que Beatriz estaba en el CERLALC, y empezamos, y esto era una expedición Colombia por la primera infancia, y dijimos, aquí no hay nada de cultura. Aquí no hay palabras, aquí no hay educación inicial. Y en esa época también era interesante venir de un trabajo muy de praxis, de estar en muchos sitios. Yo formaba madres comunitarias, bueno, había muchas cosas que hacíamos, pero empezar a pensar que había que meter unas palabras en esas movilizaciones para que se volvieran leyes y se volvieran códigos. Y empezamos a pensar, si esto está escrito aquí, un alcalde puede ser evaluado porque no pensó en la primera infancia. Estoy hablando de la década de los 90. Que todavía estemos en el ámbito de la ley, pues digamos, es un avance tener leyes, pero creo que este sería un momento en el que ya tendríamos que ver muchas más ejecución. Yo creo que sí hay. Sigue habiendo, y esto es una pregunta, no es retórica, es una pregunta genuina, sigue habiendo una especie de prejuicio o de sensación del mundo adulto de que eso de trabajar con niños es algo menor, es algo, dedicarse a eso es como un pequeño oficio, digamos. Sí, sí. Y no lo contrario, lo cual es muy paradójico, y me gustaría escuchar qué es lo que tú vives, porque tú llevas, insisto, muchos años también sentándote con adultos que están entregando sus niños, que los entregan, digamos, para que alguien los cuide, pero que incluso consideran que eso que hacen los demás es un oficio menor, y es cuidar la vida de quizás lo más importante que tienen o que van a tener. ¿Qué es lo que tú crees, percibes, a qué se debe? ¿Es un sistema que nos ha estresado, nos ha llevado a cuáles límites para que moralmente nosotros no podamos invertir, que el cuidado tiene que estar arriba de la pirámide y no en la base, como
como quién. Sí, yo no sé, como sí, yo siempre me he sentido, pero en una época traté como de ser una militante un poco vergonzante de la primera infancia para poder entrar en el mundo de los adultos. Y después me di cuenta, bueno, Clandestina, a ver si podías llegar a... sí, a ver si por favor pónganme atención. De hecho, cuando yo entré a trabajar cuando escribí en El Tiempo mi primera columna, sí, esta cosa de los niños, pero es que los niños van a crecer muy rápido y pues estos niños son los adultos que tenemos hoy. Pero entonces hay como no sé si es ese, también hay un miedo grande a la infancia, ¿no? Estar con niños es dificilísimo, yo creo que sí es difícil, es muy ruidoso. En mí se combinaron, afortunadamente, no soy la única, pero sí soy una especie rara. Se combinó que yo pudiera escribir y que supiera escribir. Claro. Y yo en un momento pensé, este es un don que yo tengo. Digo, un don en el sentido de, yo puedo mirar esto desde una perspectiva de estar con los niños. No soy una teórica de la infancia. Siempre me gusta tener niños cerca y hablar con niños es uno de los trabajos que a mí más cosas me ha dado, como digamos espiritualmente, sentarse a hablar con un niño y saber oír a un niño es algo que yo sí siento que tengo. Es muy difícil. Es muy difícil, no sé si es difícil, No, para mí no lo es, no, sí, porque si no, no habría porque es más adultos hablando con porque es niños, un pero don, no ve sí, tanto eso. pero a mí hay cosas que los niños me dicen que me iluminan y me iluminan problemas en los que había pensado. No digo que todo el tiempo esté hablando con niños, a veces los niños tampoco dicen cosas tan interesantes, nadie dice cosas tan interesantes, pero yo he estado ahí agazapada esperando que un niño diga algo que necesita decir y que un niño encuentre a alguien que lo oye. Y eso a mí me pasa. A mí me pasa, no sé, alguien me dice a la salida de un colegio un secreto que necesitaba decir y que por alguna razón, creo que ahí entra la literatura también, entra un lenguaje que tiene capas y hay algo que los niños descubren. ¿Qué pasa? Entonces a mí eso me pareció interesante y eso me hizo entrar a lugares como El Tiempo, por ejemplo, como las páginas editoriales del Tiempo. Me acuerdo Enrique Santos diciendo, yo quiero algo así, yo quiero una voz así. O en un momento cuando empezaron cuando el código de infancia, incluso antes, cuando en los planes de desarrollo los alcaldes no hacían planes para incluir a la infancia. Yo estuve en foros, coincidió con que vino James Heckman, los economistas empezaron a hablar de infancia, pero siento que eso se ha bajado otra vez, que Bueno, estamos viendo un genocidio en Gaza en donde mueren niños todos los días y parece que ese no importa, estupor todavía no y nos sí puede importa. gobernar. Sí, pero fíjate que también es algo que nos interpela de una manera, pues, pero no sé qué pasa. Son como imágenes genéricas Exacto. y no hay niños, como que no hay la idea de un niño como alguien que tiene agencia. Eso es... Y hay algo que dijiste antes y es que hay niños más importantes que otros porque así es nuestro sistema. ¿Qué has sentido tú de pasar de ver a esos niños, del privilegio que tienen en algún lugar, incluso en el dolor, como acaba de pasar, o en el dolor de hace 30 años, o en el dolor de un libro muy bello que escribiste sobre el dolor de un niño que queda atrapado en un closet mientras a sus padres lo asesinan? Es un libro que se llama Los agujeros negros. ¿Qué has sentido al transitar y al navegar por esas situaciones de infancia tan desiguales en este país? ¿Qué siente alguien que entiende, que sabe y que ve como una espectadora no solo las condiciones estructurales de la vida de las personas, sino que baja la cabeza y entiende que esos personajes están ahí viviendo y encarnando dolores muy distintos incluso, con unas condiciones de vida absolutamente
distintas, abismales, en un país muy desigual. Mm. Yo no sé, porque a veces incluso uno siente con quiénes estoy trabajando, ¿no? Que es un poco qué hay que hacer o qué hay que decir o dónde hay que estar, desde dónde se puede trabajar. Yo a veces no abandono estos espacios que tengo, que a veces digo, pero yo por qué estoy escribiendo en este periódico, por qué estoy, a quién le estoy hablando, o por qué tengo un lugar como espantapájaros, o por qué sigo formando maestras una por una. Eh, y yo, pues ya la cosa macro creo que no, cada vez tengo más dificultades frente a las grandes políticas, no. Y no, porque tú ves aparecer un niño en todos esos acontecimientos que tienen que ver con políticas que están Exacto. desatendidas o causas Claro, complejas. pero digo, lo que yo siento que es mi lugar y es un sentimiento mío, es trabajar en, como que ya pasó el tiempo en el que quiero convencer a los políticos o cosas así, pues sigo escribiendo, a veces la misma columna eterna, pero creo que el trabajo con adultos, el trabajo de formación de maestras, el trabajo de formación de públicos, de, digamos, como esa cosa de la cultura de la infancia uno por uno, Ujú. yo creo que ese es mi lugar, ese es el lugar en el que yo necesito seguir estando hasta que pueda y siento que ahí, pero es muy lento y además es muy desigual. Y habrás pensado algunas cosas, en todo caso muchas, que ya te hayas cansado, digamos, de la idea de que se puede persuadir a alguien y a algo tan abstracto como un Estado y tan concreto como un gobierno, pero que se vuelve una entidad en todo caso que a veces uno no sabe descifrar. ¿Qué crees tú que hay que empezar a imaginar, por ejemplo, desde un ministerio como el de Educación? ¿Qué política de infancia necesitamos empezar a pensar para un país que no se lo ha tomado tan en serio, que Mm. no, insisto, tú lo has machacado y lo has dicho una y otra vez, pero es como si en la estructura no Sí, es quisiéramos... como en la estructura, porque mira que no soy yo he sido vocera Ujú, de un trabajo intersectorial de mucha gente. Ahí, por ejemplo, pienso en eso, en la comisión intersectorial, en lo que fue la ley de primera infancia, en gente que ya está muerta, por ejemplo, Beatriz Linares, que trabajó en esto del código de infancia. Hay mucha gente ahí que sigue haciendo cosas. Yo lo que creo es que no hay que inventarse nada. Esto está escrito ya. Y un ministerio de educación. Lo que pasa es que no es el ahí siempre empieza la conversación de quién es el responsable. Ahí hay que mirar, es que lo del Instituto de Bienestar Familiar, que no es un ministerio, sino un instituto, más el Ministerio de Educación, más cultura y qué le corresponde a cada uno, como una biblioteca para primera infancia podría estar más unida. Bueno, un poco lo que tú trataste de hacer, de tejer educación con cultura, ¿m? Que sea un trabajo mucho más orgánico. Yo creo que ahí faltan acciones, no sé, concretas. Yo si pudiera, es que creo que en la primera infancia, eso está, no creo, está clarísimo, está estudiado. Cuando entras con primera infancia y el ministerio ahí no se ha dado esa pela, es la verdad, pues ha hecho cosas, pero si yo tuviera, digamos, una agencia frente al diseño de políticas, yo diría, el Ministerio de Educación debe liderar eso y no sé qué pasaría con el ICBF, cómo estaría ahí, porque se trató de hacer, esto ya es entrar en un ámbito muy político, y entonces FECO dice, pero primera infancia tiene que estar con nosotros, sí, tiene que estar con ustedes, pero entendiendo que es distinto el trabajo, que no puedes meter a la primera infancia en un colegio como el que tienes ahora, que los niños de 3 años y los de 2 tienen, un, tienen unas necesidades distintas y no se trata. Entonces ahí empieza la cosa, no, pero es que si nos vamos con educación, entonces la educación inicial es nuestra, ¿sí? Y empiezan todos los grupos a pensar de quién son los territorialmente. niños, ¿sí? Y los niños no pueden ser
de estas estructuras pétreas. Yo sí creo que hay un sistema de educación inicial en Colombia que no nos lo hemos podido inventar bien, porque, porque hay pugnas políticas en parte y porque la educación preescolar y primaria y secundaria, suponiendo, esta también es otra discusión, si es educación inicial, si es preescolar, y ahí se agarran dos grupos y hasta ahí llega la conversación, pero digo, hay una identidad específica de la educación inicial, ahí empieza todo. Y lo que decía de lo que ya se sabe, cuando, pues es que al lado de un niño de primera infancia entra una familia siempre. Y por eso es tan potente, o sería tan potente, focalizar los subsidios y las acciones de familia y de sociedad a partir de la primera infancia. Cuando hay cuidado prenatal y de natalidad, incluso las políticas de educación sexual de antes de pensar en un hijo, y cuando todo esto se sitúa en los 4 o 5 primeros años de vida, pero esa no es la escuela que tiene el Ministerio de Educación, es otra escuela. Y sí es una escuela, sí tiene que ser una institución educativa. Y tiene que entrar salud, y tiene que entrar cultura, y tiene que entrar gobierno, pues que esta era la clásica cosa de la comisión intersectorial y de todas las atenciones integrales, desde el registro civil, desde el control prenatal. Es una ruta de primera infancia, de atención integral a la primera infancia, está inventado. Pero ponlo a trabajar en un municipio. El que se lo inventa, además después el que viene, el que sigue dice que eso no le gusta y que no le sirve y que eso pasó. Y que es mejor hacer otra cosa. Y obviamente es muy difícil en 4 años hacer otra cosa. Y yo diría que es raro que una sociedad como esta no pueda establecer un pacto por una causa. ¿Y cuál es esa causa? Pues los niños de este país, digamos, es una causa incontestable, pero algo no termina de suceder. Sí, ¿qué es lo que pasa ahí que no? Sí, ruta de atenciones integrales para la primera infancia, es que eso está inventado y eso empezó a ser en cada municipio. Sí, es que en lo micro eso, que es lo que en realidad pasa en un pequeño entorno, en un jardín infantil cotidiano, tú llevas al jardín infantil a tu hijo y en ese sitio empiezan a pasar cosas o tendrían que empezar a pasar cosas que tienen que ver con salud, con qué significa vacunar a ese niño, qué significan los controles de desarrollo, alimentación, qué significa el acceso a la cultura, qué significa el deporte, bueno, todo. Ahí entra todo y incluso cuando hay programas y existen de descentralización, de ir a visitar a los niños en entornos rurales, alejados, dispersos, eso está inventado, hay una ruta para hacerlo. Pero el ICBF yo creo que no tiene la fuerza de ministerio, bueno, no creo, no la tiene. Y entonces ahí entra la cosa con educación y es como que hay un diseño institucional que no permite hacer lo que, bueno, yo no sé, no sé qué es lo que, no sé por qué digamos, en las regiones es tan difícil pensar en cómo se podrían reunir 10 representantes de los poderes públicos. Te puedo decir, el notario, el de, no sé, las políticas de natalidad o de educación sexual del colegio, los programas, no sé, del SENA, el acueducto, si hubiera, la escuela. Quizás es un diseño que tendría que pensar. Bueno, que requiere un cambio cultural. Es dejar de pensar en un horizonte de sentido vertical en donde hay miles de especialistas, cada uno haciendo lo suyo, y en donde todos esos especialistas tendrían que trabajar y bajar la cabeza y trabajar por algo que es la causa de los niños y atenderlos juntos. Porque es que la causa de porque la vida además no es
un pedacito. La vida es la cultura, es la educación, es la Claro. salud, es la alimentación, pero concretar eso, créeme que es difícil, créeme que... No, yo sé. No, pero lo digo es Mm. porque quiero volver al tema que tú dices, cada vez pienso más en lo micro, dices tú como que tú escribiste un libro que se llama La Casa Imaginaria. Imagínate. Y hay que volver a la casa para entender el mundo, porque si uno no entiende su casa, tampoco entiende el mundo, aunque la gente crea que eso es una metáfora fácil, es una verdad, es algo que uno lleva Mm. adentro. A veces bien, a veces mal, no estoy diciendo necesariamente que ese sea el paraíso, ni más faltaba, No. pero hay algo ahí que lo Ujú. dota a uno de una posibilidad, de una fuerza. Lo que quiero decir con esto de la dificultad es que los adultos culturalmente que hemos sido llamados a tener responsabilidades públicas y también privadas, muy poco sabemos ponernos de acuerdo, muy poco sabemos Mm. ceder para que poder trabajar juntos. Entonces nos la pasamos predicando Mm. un montón de cosas o quisiéramos que los niños hicieran ciertas cosas, por ejemplo. No hay sino que ver un adulto que trabajen juntos, sean amigos, quiéranse, pero el adulto al lado ni quiere, ni sabe trabajar con otros. Entonces hay una distorsión cognitiva que creo que tiene que ver para volver a un tema que también creo que ha sido desprestigiado en Colombia, y es el tema de la cultura de la dimensión simbólica de los seres humanos. Esto no es una dimensión de divertimento, de Mm. extrañamiento, y qué lindo que seas escritora y leas cuentos. Mm. Aquí hay una dimensión que nos hace y nos constituye como humanos. Ujú, ujú, ujú. ¿Qué piensas un poco de volver a esa casa y de volver a esas causas que también han Claro. sido despreciadas en Colombia, como las causas culturales profundas? Sí, lo de la infancia, el desprecio por la infancia. Yo también creo que hay una cosa sobre los votos. La infancia, las decisiones con infancias, eso tiene también que ver con quienes cuidan a los niños en este país. Son las mujeres, somos las mujeres y ha sido así. Y tú entras a una escuela inicial y no hay hombres. Y a los hombres parece que no les, no sé, no están invitados o no están convocados o no les interesa. Eh, y bueno, eso, digamos que hay una separación entre la infancia y la política que en una época, creo que, mira, por ejemplo, las procuradurías hicieron trabajo, yo no veo que eso esté pasando ahora, pero sí hubo un trabajo, Procuradurías de la infancia, para sí, entender, sí. sí, yo creo que también tiene que haber controles, es que lo que le pasa a un niño no le importa a nadie, a no ser que se ahogue, eh, pues cosas así terribles en un hogar infantil y entonces caen los reflectores y a los 8 días no pasa nada y nunca hay responsables de nada. Entonces, y por otro lado yo creo que pues tú miras las cifras de descenso de natalidad y ves las cifras de embarazo adolescente y ahí no han pasado, no ha pasado lo que tendría ya que haber pasado. Todavía hay. Están bajando la natalidad, Colombia va hacia un descenso de su población y sin embargo Las niñas de 12, siguen. 13, 14 años tienen. Entonces, sí, yo no sé, pero yo creo que han pasado cosas, Juan David. Yo creo que sí han pasado No, sin duda, cosas ahí. ayer Sí. nomás en un Consejo de Ministros el presidente hasta anunció que ha bajado la mortalidad infantil al 55%, y yo creo que sí están pasando cosas, pero quizás no es tanto lo estructural que sabemos que es dramático, sino también insisto, la Lo imaginación simbólico. moral Ujú. sobre la infancia en Colombia, que a veces parece no, o le parece a uno, no sé si es una percepción, no actúa. Tú has visto generaciones distintas y eso es muy importante. Eres testigo de excepción de mundos que no son ni parecidos. El mundo de hoy no se parece al mundo en el que tú empezaste a trabajar. Los cambios tecnológicos han producido cosas muy distintas, han producido, o definitivamente eso es más aparente. Yo me preguntaría por el lugar de los niños de hace 30 años en medio de un país absolutamente convulsionado por una violencia desgarradora. Mi infancia misma, creo que la tuya también. Y los niños de hoy, no lo sé si tan bien, no lo sé si tan... creo que no. Creo que no se pueden comparar los dos momentos. Ha cambiado cosas. ¿Cómo lees esos cambios de esas generaciones que tú has tenido que ver?
Me parece que los padres de esto de mirar a los niños a través del ojo de una cámara sí ha creado una mediación que nos tiene que hacer muchas preguntas. Eh, y me parece, pues porque podría hablar miles de cosas, pero me parece que que hay una, casi que yo diría que hay una catástrofe existencial en las maneras de mirar las infancias de ahora con esta sobreexposición a las pantallas. No es que los niños no fueran mirados, no fueran ignorados antes, pero ahora están siendo tan mirados aparentemente y tan descuidados en las interacciones que necesitan con los adultos. En lo corporal me refiero a los primeros años de vida. Ya se está creando la idea, o bueno, digamos que está expandiéndose la idea de que las pantallas en la primera infancia son catastróficas para el cerebro, para las interacciones eh, físicas. Es que un niño necesita en los primeros 5 años de vida moverse, tocar, probar, oler, morder y limitar con otros seres humanos. Y esto sí me parece que ha creado un cambio. Yo he visto niños que no pueden llevarse una cuchara a la boca, escrito sobre eso, porque siempre han estado comiendo frente a una pantalla. Y, y les han metido la comida, no saben por dónde baja la comida. Eso está pasando y eso es verdad. Entonces yo creo que sí hay que tomar una posición mucho más drástica frente a lo que significan las pantallas o la supresión de lo concreto y del contacto físico con todo lo que eso significa y el contacto simbólico con seres humanos de verdad, con inteligencias humanas o bueno, con personas. Yo me preocupo por lo que vaya a seguir pasando, porque es que a veces tenemos niños que no miran a los ojos a otros niños o a otros adultos. Y es porque los ojos de los adultos y los ojos de los otros niños no emiten tantas señales y timbres y cosas. Y eso es preocupante. Además, ver cómo la intervención sí importa y cómo cambia la vida de los niños, incluso cuando uno cree que pueden tener algún trastorno o un déficit y cuando empiezas a ver que si cambia el ambiente, cambian las miradas, cambia la mirada de un niño. Entonces, yo creo que, digamos, cómo estamos mirando a los niños y cómo estamos haciendo que los niños nos miren ahí si hay algo, esa obsesión por la hipervigilancia a través de una cámara. Bueno, yo creo que eso está siendo muy problemático. Yo lo veo desde el 2020, cuando empezó la pandemia. Creo que ese miedo no se nos ha quitado o no se les ha quitado a los adultos. Veo... Bueno, el miedo de vigilarlos, de sí, controlarlos. el miedo de que a los niños les vaya a pasar algo. El miedo de que los niños se mueran, por ejemplo. En 2021 y 2022, la enfermedad de un niño, una gripa, podía fácilmente terminar en una unidad de cuidados intensivos. Como que se dispararon, porque los niños no tenían defensas. El haber crecido con tapabocas, el haber estado encerrados. Yo creo que ahí hubo una brecha y hubo una cosa dificilísima. Y en términos educativos, en 2020, con el cierre de las escuelas, esa brecha todavía la estamos pagando y se está pagando muy caro. Hay niños que no saben leer y están en quinto de primaria. Y bueno, todas esas cosas que no pasaron siguen pasando factura. Han pasado 5 años de la pandemia. 5 años de la pandemia es muy poco es muy poco y es toda la vida para un niño de 5 o 6 años. Obviamente las condiciones de las infancias, como dices tú, en Colombia son muy diversas y no podemos hablar de un solo tipo, por supuesto, de infancia. Pero pensando en estos niños, digamos, de unos sectores más privilegiados, más urbanos y más
de clases medias altas, como tú tuviste a esos niños siendo niños y ahora los tienes siendo padres, ¿hay algún cambio cultural en Colombia con respecto a la infancia en esos niños que crecieron en el privilegio y que hoy son padres? ¿Hay una reflexión sobre la educación? ¿Hay una reflexión sobre el cuidado? ¿Algo de eso ha calado gracias a sus oportunidades, por supuesto? Sí, yo creo que sí. Y no solo niños que crecieron en el privilegio de ir a un jardín infantil X, sino yo me encuentro niños y niñas, por ejemplo, maestras de 18 años que crecieron conmigo en la universidad pública y que tienen una conciencia muy distinta frente a sus hijos, por supuesto que sí, y frente a la idea de infancia. Pero vuelvo a decir, esto es un trabajo muy micro. Digamos que yo tengo ahí las dos, el trabajo que sigo haciendo con pequeños sectores, o bueno, no tan pequeños, porque la fiesta de la lectura del ICBF, acuérdate, hay cosas que pasaron y que todavía hay madres comunitarias que todavía, con las que todavía me encuentro, y ahí pasaron cosas y miradas distintas de la infancia, yo creo que se han venido pasando. Y repito, no porque yo haya trabajado, sino porque hubo una cantidad de gente Trabajando. que abrió esto que no existía, digamos, en el ámbito de lo público, en el ámbito de las leyes. Yo creo que esto sí ha cambiado realidades. Pero, y sí veo la diferencia, pero también veo eso que te digo, el miedo, y en esto que tú dices de las brechas, pues la brecha que dejó la pandemia es aterradora, porque es que unos niños estuvieron en una educación virtual con pantallas, con recursos, con posibilidades, con padres que leían y escribían, que eran profesionales, que mal que bien, abrumados como estaban con todas las dificultades, los acompañaron en su desarrollo, y hubo niños que estuvieron completamente encerrados, con unas guías de papel que llegaban, mejor dicho, estos niños, hubo niños que perdieron 2 años de desarrollo en términos de lenguaje, en términos de motricidad, y son años muy importantes y muy difíciles de recuperar todavía. Una mirada que tú has tenido, que creo que ha sido sostenida a lo largo de los años y que no hemos llegado a ella, pero sea este el momento, es que además de toda esta complejidad, hay una mayor, que quizás es el patriarcado y el machismo y el lugar de los hombres en todo esto, que una y otra vez se omite de la discusión pública. Es decir, hablemos de los niños, la infancia es importante, pero es como si los hombres no terminan de aparecer. Hace 2 meses o 3 escribiste una columna sobre un acontecimiento terrible y ominoso en un jardín del sur de la ciudad, un abusador, un hombre abusador en un jardín de infantes. Y hay me parece a mí, hay una exacerbación del patriarcado en este momento en el mundo. La guerra es una exacerbación del patriarcado, la violencia es una ¿Cuál es tu lectura y qué sientes también sobre esa cultura que no parece ceder espacios y que tiene que ver con las críticas que también le has hecho a este gobierno, a las que ya vamos a llegar? Pues, no sé, yo creo que sí, es parte, sí, hablé de patriarcado al principio. Sí, seguimos sin dejar entrar a los hombres también. Los hombres, por alguna razón, consideran que es lo mismo de lo que hablamos ya, de qué significa trabajar directamente con la infancia. Eso está... Tendríamos que mirar también cómo la educación desde la primaria y en secundaria ya es muy claro. Las mayores desertoras del sistema educativo son mujeres, porque tienen que cuidar a sus hermanitos o a sus viejos o a sus hijos tenidos en la adolescencia. Y desde ahí empieza a mirarse, y además tú sabes que el trabajo en preescolar y en educación inicial está muy mal pagado, y ahí también hay un problema. No es solo un problema simbólico, es un problema de quién puede vivir con un sueldo de maestra de jardín infantil. Concreto, sí. Entonces, y quienes terminan
con el respeto inmenso que tengo a las madres comunitarias, porque son madres comunitarias y los padres ¿dónde están? Los padres comunitarios. O en las facultades de educación infantil, de educación inicial, ¿cuántos hombres hay? Entonces, digamos que hay una representación ahí que no es solo una representación simbólica, también es una representación económica. El que puede, quienes se dedican a la educación inicial, hay un imaginario y a veces es real, que se trata de gente que no pudo estudiar otras cosas. Ujú. Y eso sigue sucediendo. Y no es el profesor de física, el que era bueno en matemáticas, quienes son los que terminan trabajando con la infancia. Y este señor que apareció ahí, que también era como la idea, no vamos a poner cámaras en todos los jardines infantiles y vamos a solucionar el problema. Y otra vez la idea de la cámara o cómo pensamos, digamos, las relaciones entre de los padres y las madres en un jardín infantil. Yo veo, por ejemplo, que ahora sí hay muchos más padres al cuidado de los niños. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa Sí, cuando sí, tú sí, hablas sí. con hombres de género masculino, digamos, sobre el cuidado? ¿Si hay una apertura mayor o...? Sí, sin duda, yo creo que sí. Y además ahí también hay cosas económicas. Si una mujer trabaja todo el día, que un hombre se pueda dedicar a cuidar a los hijos, eso todavía no está tan naturalizado, pero ya digamos que hay más posibilidades en ciertos sectores sociales. No sé, es que es tan difícil, Juan David, contestar esto en abstracto, No, ¿no? por supuesto. Pero sí, yo creo que hay padres que cuidan a sus crías igual que una madre. Yo creo que sí, sí hay y cada vez tenemos que tender más a eso. Es difícil porque este programa o esta idea que se me ocurrió es que sea difícil, es que no podamos Sí. tener respuestas tan claras sobre lo que estamos pensando, porque creo que la vida es un poco así. Y tú has insistido en otra cosa desde los años 90, es en poner conversaciones difíciles con los niños. Si crecemos en un país en guerra, hablamos de la guerra. Si tenemos unos papás del mismo género que son pareja, hablamos del género. Si tenemos un duelo, hablamos del duelo. Y tú has sido muy insistente en que la literatura infantil y la conversación y la imaginación es un vehículo eficaz para empezar a producir cambios en la conversación con los niños. Sí. Y creo que esa es la literatura también, ¿no? La literatura para niños yo creo que sí se ha inventado de otra manera y no en Colombia necesariamente, esto viene de atrás, pero se ha inventado una manera, leer con los niños es también leer a los niños y creo que un niño que tiene acceso a historias y un niño que crece con una conversación. Esto que yo llamo el triángulo amoroso, un libro, un niño, un adulto, es un niño y un adulto que pueden conversar sobre la vida. Y bueno, pues eso está, yo creo que la cultura ahí es una de las posibilidades para abrir esa conversación, yo creo que sí, que los niños tienen derecho a estar en el mundo y de hecho están en el mundo. Pero ¿qué sientes frente a esas conversaciones que a veces uno siente que no ocurren, frente al clasismo, frente al racismo, hablar con los niños de eso, porque pues al final en su... Sí, es que vivimos en muchas burbujas, en círculos, es muy difícil además, es difícil y ahí hay hay algo que no hemos podido solucionar, o no sé si es que no hemos querido solucionar, que es la educación segregada. Mientras eso esté ocurriendo así, no veo cómo podamos tener acceso al otro que es distinto a mí. Y entonces esto de la educación pública y la educación privada, esa conversación no se da. Los niños no se toman de la mano para hacer una ronda, unos y otros. A veces ni siquiera sospechan que existan otros niños distintos y eso nos ha cercenado un pedazo de país, vida y de diversidad y de, no sé, y eso no lo hemos podido solucionar. No hay un solo colegio en el que yo a veces digo, sueño con que algunos de los niños que van a uno de estos jardines en Bogotá
vayan al Instituto Pedagógico Nacional, que es un colegiazo, y a última hora nadie va. Hay ¿Por qué? por clasismo, ¿no? Sí. Por miedo a tener relaciones. ¿Quién va a ser el otro? Sí, porque están los profesores que hacen prácticas de una de las mejores universidades de pedagogía. Entonces, Y porque acá todo se mide así, de qué colegio saliste o dónde fuiste, ¿no? Hay como un destino manifiesto en la proveniencia de todos nosotros o de quienes salen de un lugar o salen del otro, que son entonces destinos muy sí. complejos. Tú hablabas hace un tiempo de la educación, de qué habría que hacer, y yo creo que si no pensamos en serio que la educación pública es una opción desde la primera infancia para todos, pues es difícil que esto cambie, porque es que crecemos segregados desde que entramos a una institución educativa. Hay que romper ese apartheid educativo que señalan algunos expertos como Juan Camilo Exacto. Cárdenas y Leopoldo Ferguson y Mauricio García Villegas en un libro que editaron que se llama La Quinta Puerta, que es precisamente sobre esos destinos que a veces ni siquiera sabemos imaginar. Ellos hicieron un experimento social, por ejemplo, en donde mandan la misma hoja de vida con diferentes apellidos, unos que indican evidentemente que son apellidos afro, lucumío, pero es la misma hoja de vida. O universidades públicas versus universidades privadas, y en general la escogencia de esas hojas de vida pues se hacen de manera muy evidente por la universidad privada y por el apellido que no suena extraño. Entonces es muy doloroso sentir que esos pactos son muy difíciles. Yo quiero terminar la conversación con las críticas que tú has hecho sobre este gobierno y lo que le ha fallado al feminismo, lo que le ha fallado a las mujeres. Creo que es importante que hablemos de estos temas públicamente y que mujeres como tú, intelectuales como tú, escritoras como tú, puedan ser más y más escuchadas, porque yo creo que si algo se ha logrado en estos 3 años es que aparezcan más voces críticas, hay una discusión a veces desesperante, a veces excesiva, pero por lo menos estamos hablando todo el tiempo y estamos discutiendo cosas. Bueno, no, yo llevo, como tú dices, no sé, ya perdí la cuenta de las columnas del Tiempo y siempre he pensado, bueno, el gobierno que me guste o no, pero siempre necesitaré mirar cosas que hay que discutir. ¿Sí? Yo creo que una columna es eso, si no empieza a no tener gracia matricularse de un lado o de otro. Sí, pues yo creo que, bueno, creo que ha sido evidente y bueno, fue tan desafortunado todo esto, fue muy desafortunado ese consejo comunitario, pero antes de eso yo creo que sí teníamos unas esperanzas distintas puestas aquí, en este gobierno, las mujeres particularmente. Yo creo que el discurso de Petro es un discurso que teóricamente está pensado en eso, pero después todas las prácticas, digamos, de poderes dentro del alto gobierno han desmentido eso de muchas formas, y yo creo que esta cosa del poder todavía yo no la termino de entender bien, pero ese empujarse ahí, ese entrar y esa cosa de la manada, pues es lo de siempre, y pasó lo de siempre y están los de siempre ahí, y eso, pues eso es difícil de masticar y es difícil de entender. Creo que hay un sistema cultural que no nos ha permitido salir de eso. También se ha vuelto un lugar común decir, ay, los de la izquierda siempre fueron así, y el patriarcado en la izquierda. Y bueno, no vamos a decir esas cosas que todo el mundo dice, no me parecen. A mí me gusta mirar los hechos concretos y mirar también cómo no tenemos que permitir que si pasó algo, si nos sentimos en un momento completamente exiliadas de una manera de hacer política, creo que eso hay que decirlo y hay que señalarlo, y no una vez, y hay que insistir en eso, y hay que mirar en esos actos todo el tiempo el subtexto que hay, porque yo creo que los hombres necesitan eso, ¿no?
hay cosas tan automáticas, nadie se da cuenta al parecer. Y yo creo que lo que ha cambiado es que nos damos cuenta y acusamos recibo. Bien, y nos damos Y de cierta manera no perdonamos, ¿no? Se la volvemos a cobrar. No, no al presidente, solamente a los hombres. los Claro. confrontamos. Y hay una permanente mirada sobre eso, porque hay muchas cosas que si no muestras y si no desbaratas un poco el discurso, y la manera que a mí me interesa para desbaratar los discursos es sentarme frente a una página en blanco y decir que voy a mirar esta vez. Y tengo que mirar algo, y a veces en el lenguaje oral todo va más o menos, pero cuando lo pones en una página y empiezas a mirar el sujeto y el predicado y a mirar por debajo qué hay y qué se cocina, a mí me gusta hacer eso, a mí me gusta leer lo que no, lo que de pronto hay, lo que hay que darle una oportunidad y leerlo distinto. Entonces, Escribir para encontrar nuevos sentidos, para que exacto, podamos... y conversar, ¿no? Pero escribir es eso, como si transcribo estas frases y las vuelvo a leer, aquí encuentro algo que me interesa, digamos, que de lo que me interesa distanciarme para ponerlo por fuera y poderlo mirar. Una gramática, me interesan esas cosas, me interesan los subtextos, me interesa. Igual pasó con el proceso de paz. Yo me acuerdo en una época todo el mundo era como, ay, el proceso de paz. Y ya, y firmaron con el Esfero Santos y en el Teatro Colón. Pero bueno, miremos qué hay debajo. Y las capas, las capas, las capas. Y buscar esas capas porque son las que de pronto nos los dicen niños cosas. combatientes, los niños que siguen, como te contaba hace un rato, en los territorios colombianos. Exacto, ahí están. Y supimos que ahí iban a estar y teníamos que saberlo. Y hay cosas que sabemos y que tenemos que decir porque si no las decimos, al menos para que entren al lenguaje, ¿no? Y ahí se puedan conversar, que es lo que creo que... No solo lo crees, lo podemos constatar y yo creo que hay una generación de voces como la tuya siempre muy lúcida, que podemos seguir aprovechando, que podemos entender desde esta experiencia de tantas décadas de insistencia, desde que estabas por allá en esa casa del barrio La Candelaria, trabajando con esos niños que en los 80s llamaban los gamines. Ayer vi una imagen dolorosísima de Cali, cuando el alcalde de Cali, que era en ese entonces Henry Eder, recoge los niños en situación de calle afro y les pone unas camisetas y los nombra los nuevos escobitas, los puso a limpiar las calles a los niños negros de Cali de hace 40 y pico de años. El drama sigue, pero la esperanza sigue, y yo evidentemente creo que la esperanza sigue es porque las voces como la tuya siguen insistiendo y mostrando que la imaginación, la posibilidad de tener una sensibilidad distinta siempre es posible, a veces un poco más limitada, pero creo que hay que seguir sembrando esas cosas en este país. Así que gracias por tanto, gracias por imaginar, por escribir, por pensar, por enseñarnos una nueva gramática de la infancia. Ahí está. Ojalá lean los libros de Yolanda, que tiene libros para niños, tiene libros para jóvenes, tiene libros para adultos, tiene libros sobre la lectura, tiene libros sobre educación. Ahí está su trabajo para que echemos mano de él. Gracias, Juan David. Siempre una felicidad hablar contigo. A ustedes, gracias por esta conversación pendiente. Recuerden, no queremos tener la razón, sino llenarnos de razones. Nos vemos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la mañana. Hasta la próxima.